Hola. Quien estudia alemán seguro que se ha topado alguna vez con esas frases, esas donde el verbo parece que se ha partido por la mitad. Es una de esas cosas que al principio te dejan pensando, pero que hoy vamos a descifrar por completo. Vamos a resolver el misterio de los verbos separables. Esta es la gran pregunta. ¿A que sí? Uno está leyendo tan tranquilamente y de repente una parte del verbo está al principio y la otra, pues allá, al final del todo. Pero no es ningún error. Es una de las reglas más características del alemán y la verdad es que entenderla es mucho más fácil de lo que parece. Aquí tenemos, digamos, la escena del crimen. Der Zug kommt um 8 Uhr an. A simple vista vemos kommt, que significa viene, y luego al final de la frase ese an ahí, suelto. ¿Qué hace ahí? Pues bien, kommt y an son las dos partes de un único verbo, ankommen, que significa llegar. Y aquí es donde empieza nuestra investigación. Venga, vamos a meternos de lleno a resolver este misterio. En esta primera parte vamos a descubrir la lógica que se esconde detrás de esta separación. Porque no es algo al azar, para nada, es un sistema, y una vez se conocen las reglas, todo empieza a encajar. El concepto clave de todo esto es el verbo separable, o trennbares Verb en alemán. Como el propio nombre indica, es un verbo que se puede separar. Lo mejor es imaginarlo como un puzzle de dos piezas. Por un lado, un prefijo, que suele ser una partícula muy corta, y por otro, un verbo base, que seguramente ya conocemos. Miren, aquí se ve clarísimo. Tenemos el prefijo an y el verbo base kommen. Si los juntamos, forman ankommen, que es llegar. Son dos piezas que al unirse crean un significado nuevo. El truco, claro, está en saber cuándo y cómo se separan estas dos piezas. Y ahora vamos con la regla de oro. Esta es la que se aplica en la mayoría de las frases sencillas en presente. Si se domina esta regla, se tiene de verdad el 80% del camino hecho. El mecanismo es casi como una receta de cocina, con 3 pasos muy sencillos. Primero, identificamos el verbo separable, por ejemplo, ankommen. Segundo, cogemos el verbo base kommen, lo conjugamos como siempre y lo ponemos en la segunda posición de la frase. Y tercero, el paso clave. Cogemos el prefijo, ese an, y lo mandamos directamente al final de la oración. Y ya está. A ver, un ejemplo práctico con einkaufen, que es ir a hacer la compra. Siguiendo los pasos, separamos ein de kaufen. Conjugamos kaufen y lo ponemos en la segunda posición, ich kaufe. Y el prefijo, el ein, pues viaja hasta el final. El resultado, ich kaufe im Supermarkt ein. Perfecto. Aquí tenemos un par de casos más para cogerle el truco. Con aufstehen, que es levantarse, pasa exactamente lo mismo. Ich stehe um 7 Uhr auf. Y ojo, atención a lo que pasa con mitkommen, venir con alguien. Si lo usamos en una pregunta, ¿kommst du mit? La estructura se mantiene, el verbo conjugado va al principio de la pregunta y el prefijo mit al final. Muy bien, ya sabemos cómo separar los verbos, pero ¿hay alguna vez en la que se queden juntos? Pues la respuesta es que sí. Hay dos casos especiales muy importantes en los que el verbo se niega a separarse. Vamos a verlos ahora mismo. El primer caso es cuando en la frase aparece un verbo modal como wollen, querer, können, poder o müssen, deber. Estos verbos son, por así decirlo, los jefes de la oración. Ocupan la segunda posición y mandan al verbo separable al final de la frase, pero mucho ojo, lo mandan entero, sin separar y en su forma de infinitivo. Aquí se ve perfectamente en la frase Ich will morgen einkaufen. El verbo modal will se coloca en segundo lugar y nuestro verbo separable, einkaufen, se va al final, pero esta vez, como vemos, se queda unido, de una pieza. El verbo modal ha impedido que se separe. El segundo caso especial es el pasado, en concreto el tiempo perfect. Y aquí ocurre algo muy curioso. El verbo sufre una pequeña transformación. El prefijo y el verbo base se abrazan, por así decirlo, pero meten la famosa partícula e justo en medio de los dos. La imagen lo muestra a la perfección. Pasamos de ankommen a angekommen. Se ve como el ge se ha colado justo entre el prefijo an y el verbo base kommen. Es como si fuera un sándwich. Prefijo, la partícula ge y el verbo. Y si lo ponemos en una frase completa quedaría así. Ich bin spät angekommen. El verbo auxiliar, que en este caso es ben, ocupa la segunda posición y nuestro participio especial, angekommen, se va al final. De nuevo, viaja unido, pero con esa nueva forma que ha adoptado. Llegados a este punto, la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo se sabe si un verbo es separable o no? Pues la clave está en el prefijo que lleva. Así que ahora vamos a ver una lista, una especie de chuleta, para identificar a los sospechosos habituales. Pues aquí están los miembros de este club. Si un verbo empieza por an, auf, ein, mit, es casi seguro que es separable.
Aprenderse esta lista es un atajo increíble para reconocerlos al momento. Ankommen, ausstehen, einkaufen, mitkommen. ¿A qué suenan familiares? Claro, son los que hemos estado investigando todo este rato. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Así que ahora lo que vamos a hacer es juntar todas las piezas del puzzle en un resumen final para que todo quede súper claro. Esta tabla es básicamente la clave de todo. Resume a la perfección lo que hay que saber. En presente simple, el verbo se parte en dos. Ich komme an. Si hay un verbo modal, se queda junto, en infinitivo, y se va al final. Ich will ankommen. Y en pasado, perfect, se transforma y se une con ge en medio. Ich bin angekommen. 3 situaciones, 3 reglas. Este es el corazón de todo el sistema. Y con esta estructura en mente, el misterio de los verbos partidos, pues deja de ser un misterio. La próxima vez que aparezca en un texto en alemán una de estas partículas solitarias al final de la frase, ya no será una sorpresa, será una pista que se sabrá interpretar perfectamente. La pregunta ahora es, ¿cuántos más se podrán reconocer a partir de ahora?